No sin antes darles la bienvenida tanto al señor Jorge Smith como al señor Carlos Taico, que en breve también los voy a presentar. Quien les habla es Claudia Ruiz, abogada especialista en Derecho Administrativo Público, y actualmente me desempeño como jefa de la Unidad de Asistencia y Posinternación del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quiero hacerles llegar un cordial saludo a todos nuestros espectadores, un cordial saludo de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles, quien promueve estos espacios académicos, donde se promueve la investigación y el conocimiento dentro de lo que es la administración pública, muy aparte de los temas que usualmente se tratan en el Programa Nacional de Centros Juveniles, como ya las personas que han estado asistiendo a nuestras conferencias lo han podido ver. También quiero agradecer a IUSET Veritas y a IUS 360 por promover estos espacios académicos y por la organización del evento. Hoy me complace presentar al señor Carlos Jaico, quien es jurista internacional, es conferencista, catedrático, escritor, cuyas obras han han sido citadas por el Tribunal Federal Suizo, y bueno, él tiene una amplia trayectoria en lo que es derecho administrativo, civil, constitucional, tiene una rica formación, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Él es abogado por la Universidad de Friburgo, tiene estudios de maestría en Derecho en las universidades de Friburgo y también Manchester, y también es doctorando por la Universidad de Lausana de Suiza, a quien doy la más cordial bienvenida, no sin antes presentar también al señor Jorge Smith, a quien también conoce muy bien, que nos ha acompañado en las conferencias pasadas. Jorge Smith es psicólogo por la Universidad de París, tiene también una amplia trayectoria en temas que hoy vamos a poder comentar. Bueno, a continuación, bienvenido, doctor Carlos Jaico, a la conferencia institucional que promueve IUSET Veritas, IUS 360 y el Programa Nacional de Centros Juveniles. Muchas gracias, doctora Claudia Ruiz. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Y pues, si podemos empezar, si usted me lo indica, con mucho gusto voy a compartir ahora la pantalla para que se pueda ver la presentación que he preparado para ustedes. Vamos a Y vamos a dar inicio. Realmente tenemos espectadores que son bastante puntuales. Ya nos están haciendo incluso algunas preguntas por interno. Le pido a usted, doctor Carlos Jaico, que dé inicio a esta conferencia que está titulada Protección del denunciante de actos ilícitos en la administración pública, que también a todos los trabajadores, que servimos, a todos los servidores del Estado, es un tema bastante interesante, y no solamente para los que trabajamos para el sector público, sino también para aquellos que quisieran incursionar en el sector público o también en diferentes actividades. Es un tema de actualidad que gracias a usted el día de hoy vamos a poder tener mayor conocimiento, doctor Jaico. Muchas gracias, doctora Claudia Ruiz. Y bueno, este tema es un tema sumamente interesante, el cual pues ya está en el mundo, digamos, dando o haciendo su camino desde por lo menos 30 años ya. Es evidente que es un tema que toca directamente a la corrupción y en muchos aspectos, tanto en la función pública como la privada. Y por eso es que pues tiene un camino bastante largo con algunos temas que voy a tratar a lo largo de esta ponencia para hacerles ver cómo este tema ya se trata en el mundo y de qué manera algunos países ya lo han legislado. Nosotros estamos todavía en ese camino y también les haré una exposición al respecto. Pues bien, lo primero que quiero mostrarles es el nivel de denuncias que tenemos en el Perú. Y es un nivel de denuncias bastante alto, ¿no? Verán ustedes que a nivel nacional prácticamente las autoridades y los funcionarios públicos, tanto en los niveles de municipalidades, por ejemplo, gobiernos regionales, y todo lo que es también gobierno nacional, pues hay más de 27.000 denuncias por actos de corrupción. Entonces, todo esto hace ver que si hay denuncias, evidentemente,
hay una dificultad también para probar esos hechos. Y precisamente es ahí donde el denunciante ético tiene toda un campo bastante interesante para poder actuar, ¿no? Entonces, veremos que nada más aquí en Lima, por ejemplo, tenemos más de 2.823 denuncias y todo lo que es Lima Centro 2.742, y podríamos continuar. Entonces, o sea, el nivel de denuncias a nivel nacional es bastante alto. ¿Y por qué? Porque, por desgracia, los funcionarios públicos en ciertos sectores entran a la función pública y pues por muchas veces inexperiencia y otras tantas también por ya dolo, entran pues en estos temas de corrupción, los cuales, como verán, han disparado las cifras en lo que es pues estos últimos 30 años, ¿no? Entonces verán ustedes que acá, por ejemplo, en los distritos, ¿no? Tenemos prácticamente casi 12.000 denuncias a nivel nacional. Y en las provincias estamos ya sobrepasando las 6.000 denuncias. Entonces es constante este tema, es reiterativo, y sobre esa base es precisamente que se ha pensado esta figura del denunciante ético. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera nos impacta a nosotros como país y como instituciones? Pues la corrupción nos impacta fuertemente, porque si uno ve los distintos reportes que hay, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, veremos que ahí nuestras instituciones tienen ciertos niveles que ahora los vamos a ver de manera comparada, ¿no? Por ejemplo, miren, dentro de lo que se llama esta tela de araña del Foro Económico Mundial, en la que vemos que hay 7 grados. Y el Perú, a nivel de sus instituciones, está pues en el nivel 3,5. 3,5 significa que es bastante bajo, o sea, son instituciones débiles, instituciones que están en cierta manera penetradas por la corrupción, y eso se ve, se nota, ¿no? En este tipo de esquemas. Ahora vayamos a ver en otros países, pues verán, por ejemplo, Suiza tiene un nivel de 6, está en el nivel 6 de lo que es instituciones, ¿no? Digamos, bastante claro, porque Suiza, después de 8 años, por ejemplo, de lo que es los reportes del Foro Económico Mundial, mantiene la primera posición, precisamente en lo que son instituciones y también en lo que es la performance económica. Esto, pues, tiene un impacto bastante grande en lo que nosotros tenemos como instituciones en nuestro país. Finlandia también. Finlandia, país pequeño, pero verán, tiene más, incluso ya llega a 6,5 en lo que es esta performance como institución y la credibilidad que tienen esas instituciones para el Foro Económico Mundial. Entonces veremos que esta corrupción nos impacta directamente. No es entonces cosa banal, no es un juego, no es tampoco un tema que podemos soslayar de ninguna manera. Si queremos instituciones fuertes, lo primero que debemos hacer entonces es luchar contra la corrupción, porque eso impacta directamente en nuestras instituciones. Ahora, precisamente en lo que es el índice de competitividad global, vemos que dentro de lo que son las instituciones públicas, estamos pues con un nivel de 2,7, puede ser bastante bajo. Significa que precisamente las instituciones están en cierta manera pobladas de personas que tratan de una u otra manera de sacar provecho de lo que es la función pública, ¿no? Entonces, es así como nos ven, y es a partir de ahí, creo yo, que debemos empezar con el análisis de lo que es el denunciante ético. Muy bien. Y aquí algo mucho más concreto, con 4 puntos, 5 puntos en lo que respecta a las instituciones, ¿no? Acá vemos cómo los fondos públicos, por ejemplo, no van al objetivo de inicio. Luego, la confianza en los políticos, por ejemplo, es bastante bajo, 1,8, o los pagos irregulares, o lo que se llaman las coimas, por ejemplo, también es bastante alto. La independencia del Poder Judicial en esto, y
el favoritismo en las decisiones de los miembros del gobierno, ¿no? Entonces, verán, estos 5 puntos son interesantes para ver de qué manera nuestras instituciones tienen pues una cierta permeabilidad en cuanto a lo que corrupción se refiere. Pero claro, evidentemente, esto no lo decimos de una manera fatalista. Es bueno saber en qué situación estamos para precisamente a partir de ahí dar los correctivos necesarios para que esto, pues, digamos, se merme en el tiempo y podamos, pues, luchar eficazmente contra la corrupción. Pues bien, quiero en esta parte contarles una historia muy interesante que tiene que ver con el whistleblowing o el denunciante ético, ¿no? Y para empezar, voy a definir lo que es el whistleblowing, ¿no? El whistleblowing viene de la palabra inglesa to blow the whistle, ¿no? Que significa tocar el pito, ¿no? Como el silbato, ¿no? Como el árbitro en un match de fútbol que toque el silbato para decir que hay una falta o para decir pues simplemente que se debe parar el juego, ¿no? Pero para sobre todo alertar sobre algo. Y es de ahí donde viene pues el término whistleblowing, ¿no? Que es aquel que suena la alarma porque algo malo está sucediendo. Y en este caso, ven en la foto a un señor que está con 2 libros. Él es Christoph Meili. Christoph Meili era un vigilante en una entidad bancaria y a él le tocaba hacer el turno de noche. Al hacer el turno de noche, lo que él hacía era pues ir por el banco haciendo su ronda y en una de esas rondas, una noche, entró a una habitación donde estaban la documentación destinada a ser destruida. Ustedes saben que en la función pública se destruyen estos documentos también, los que los tienen y tienen pues empresas especializadas en la destrucción de documentos. Entonces estos documentos precisamente estaban almacenados ahí para ser destruidos. Al día siguiente o en los días sucesivos iba a pasar esta empresa que se los iba a llevar y que los iba a desaparecer evidentemente. Ahora, claro, ¿qué pasó con Christoph Meili? En ese momento, él lo que vio, abriendo y leyendo estos libros, fue que eran los libros de contabilidad de ese banco en pues, los años de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente cuando en esa época venían los judíos desde Alemania a Suiza y pues dejaban su dinero y luego regresaban. Muchos de ellos no regresaron. Y claro, ya pasado el tiempo, evidentemente más de 50 años, dijeron, pues aquí podríamos eventualmente ya olvidarnos de este tipo de cuentas. Y con eso, y la única prueba, evidentemente, eran esos libros de contabilidad. Entonces, inmediatamente Christoph Meili, que es un vigilante, una persona que ha tenido pues clases de derecho bancario, por ejemplo, de lavado de activos. No, es alguien que simplemente dejó funcionar su sentido común. Y ese sentido común le dijo, aquí lo que están haciendo es tratar de desaparecer estos libros. Inmediatamente lo que hizo fue entonces pues llevarse estos 2 libros y al día siguiente pues darlos a un medio de comunicación. A partir de ahí, lo que él hizo, pues Christoph Meili fue denunciar este banco para que pudiera pues devolver estos fondos a los herederos de aquellos que habían perecido durante la Segunda Guerra Mundial y que habían dejado sus fondos en los bancos suizos. Este fue un caso muy sonado porque inmediatamente a Christoph Meili se le acusó de violar el derecho, la ley de secreto bancario en Suiza, y tuvo que fugar a Estados Unidos, donde permaneció por el espacio de 10 años. Luego regresó y bueno, las cosas continuaron, pero dejó un precedente. Dejó el precedente de ser pues uno de los principales denunciantes éticos, ¿no? Y precisamente, ¿por qué se le dice ético? Porque la denuncia que él hace no es una denuncia en la cual él piense obtener un beneficio. Como verán, lo único que él ha obtenido con eso fue que durante mucho tiempo no tuviese trabajo en Suiza, fuera un prófugo. Estados Unidos le dio un asilo durante ese tiempo, perdió su trabajo,
O sea, su vida fue una calamidad. Pero verán, por eso mismo es que se habla de denunciante ético, porque evidentemente cuando él hace esa denuncia, no piensa en sí mismo, no piensa un beneficio personal, lo hace porque hay una motivación mucho más noble, mucho más lejana y mucho más, digamos, de servicio público, si se quiere. Y precisamente es ahí donde él, verán, desarrolla pues esta motivación para denunciar. ¿Y qué protege con eso? Pues protege los que son los valores éticos y morales, ¿no? Como la vida, la salud, la integridad física, la economía, el medio ambiente, los derechos humanos, todos estos valores éticos y morales que precisamente hacen que el denunciante ético tenga pues esa nobleza de espíritu y denuncie, ¿no? Algo que evidentemente no se haría en otras circunstancias, pero él precisamente ahí actúa porque hay un posicionamiento ético que va mucho más allá y que lo fuerza a denunciar. Entonces, estos son, digamos, los valores que se persiguen, valores éticos y morales, que todo denunciante ético lo tiene que seguir. Y esa es una característica principal, dicho sea de paso. Un denunciante ético entonces no es aquel que simplemente escucha y saca una información porque le escuchó y se le ocurrió difamar a alguien de manera gratuita. Un denunciante ético tampoco será entonces aquel que no vio las cosas y que pudo en cierta manera saber algo por ahí de oídas, pero que no tiene la certeza. Entonces hay que tener mucho cuidado con el denunciante ético. Para ser denunciante ético, lo primero que se necesita es tener ese valor ético que se tiene que defender a la base de la denunciación. Y precisamente, ¿por qué es útil este denunciante ético? Porque ustedes verán durante toda la fase desde el momento en que se cree este acto ilícito y el denunciante ético es testigo ocular, por ejemplo, de lo que está pasando, hay todo un daño que se está generando. Un daño económico, un daño humano, ¿no? Un impacto en el medio ambiente, por ejemplo, que se está sucediendo. Desde el momento en que empieza la investigación, ya hay una denuncia a la fiscalía, por ejemplo, y que comienzan las investigaciones sin la presencia del denunciante ético como auxiliar de la justicia, no se tendría pues la información necesaria como para poder, ¿no?, llegar al fondo de la verdad. Precisamente él viene a ayudar, es por eso que él es un auxiliar de la justicia. ¿Mm? Este es el rol que él ocupa dentro de todo el procedimiento penal que se puede tener. Entonces, este auxiliar de la justicia va a trabajar y va a ayudar porque tiene conocimiento de primera mano, de primera fuente. Él mismo incluso ha sido testigo de este acto ilícito y que, pues, en este momento, él denuncia. Su participación, entonces, dentro de todo este procedimiento penal es sumamente importante porque va a ayudar a que la verdad se sepa y que sobre todo se puedan juzgar a los responsables, ¿no? Pues bien, pues sin embargo, el denunciante ético rara vez utiliza las vías digamos, formales, ¿no?, que hay, por diferentes razones, ¿no? Ustedes verán que muchas de los destapes, entre comillas, que han habido son porque el denunciante ético ha pasado por los medios de comunicación, ha preferido los medios de comunicación. Y esa es precisamente la encuesta que tenemos en el Perú. El denunciante ético, un 25% de las veces va hacia la institución. Por ejemplo, un gerente que va y que, ¿no?, habla con su alcalde, por ejemplo, difícilmente, ¿no? El superior jerárquico, por ejemplo, rara vez lo usa. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene mucha confianza y a lo mejor sabe que también hay ahí un entramado en el cual él no va a poder salir indemne. Entonces, verán, la idea acá es de que siempre se va a preferir, y es lo que
el denunciante ético va a preferir es ir a los medios de comunicación, lanzar la alerta, pero a través de los medios de comunicación. Entregar el material que tiene, por ejemplo, a los medios de comunicación. Y eso, como verán, de manera bastante alta, 36% de los casos, o sea, prácticamente 3 de cada 10, o sea, hay pues una, digamos, una inclinación a pasar por los medios de comunicación antes de incluir a la fiscalía, antes de hablar con el superior jerárquico, incluso antes de hablar con los colegas. Es sintomático de otra característica también del denunciante ético, y es que, claro, él no quiere denunciar porque conoce o sabe cuáles van a ser las consecuencias de esta denuncia. Y precisamente todo lo que es pues el miedo a todo tipo de ataques a su persona, las amenazas que pueda tener, verán ustedes que es bastante alto como razón para no denunciar. Y es ahí donde pues muchos de estos casos quedan prácticamente en el olvido y el denunciante ético por miedo a su integridad, no lo va a hacer. Pero también hay otro miedo, ¿saben? ¿No? Hay otro miedo bastante grande, y es que muchas veces el denunciante ético sabe que al hacerlo, prácticamente su vida profesional la pone en juego. La pone en juego porque la sociedad muchas veces funciona de manera bastante eh, contraria, ¿no? Porque alguien que es honesto y que lo hace, como lo hemos visto, por salvaguardar un valor ético, moral, muchas veces se le trata como chismoso. Entonces la gente dice, pero ¿para qué lo voy a tener? Este me puede denunciar en cualquier momento. Entonces, verán, es bastante complicada la posición del denunciante ético, el cual pues tiene miedo de las consecuencias. Por eso es que muchas veces se queda callado y simplemente no dice absolutamente nada. Eso precisamente para levantar esa oposición o ese miedo a denunciar es que precisamente se tienen que trabajar en todos los mecanismos y procesos para que esta denuncia pueda llegar a buen puerto y ser sobre todo efectiva. Pues bien, y en esto quiero precisamente hacer un deslinde importante, porque muchas veces se habla del denunciante ético como si fuera un colaborador eficaz. Eso no es así. El denunciante ético, como lo hemos visto, él ve el acto ilícito, pero no participa, él no forma parte de la banda, digamos, que puede estar trabando este tipo de actividades ilícitas. No, él es simplemente alguien que está ahí, lo ve, intuye las cosas, con el tiempo llega a coleccionar pruebas, va a saber exactamente qué está pasando y está en la capacidad de poder denunciarlo, pero él no participa en el acto delictivo, que no es lo mismo que el colaborador eficaz, ¿no? De los artículos 472 al 481 del Código Procesal Penal. Él sí participa, él formó parte de la actividad ilícita y ahora pues quiere colaborar eficazmente, digamos, para que se sepa la verdad. El denunciante ético no tuvo nada que ver en esta actividad ilícita. Y eso precisamente es lo que muchas veces en el Perú todavía se confunde, porque como lo vamos a ver, se tienen este tipo de reflejos de al que denuncia, inmediatamente se le incluye como si fuera parte pues, de esta trama delictiva, lo cual no es así. Y hay un caso muy interesante, que es el caso que se llamó el caso Negociazo, ¿no? En este caso muy interesante era el caso en que había un convenio, se estaba firmando un convenio entre el Arzobispado de Lima y el SIS, el Sistema Integral de Salud. Y entre los dos como nexo estaba la clínica de osteoporosis. Y esta clínica de osteoporosis tenía a un representante que era el señor Cifuentes. El señor Cifuentes, claro, fue a hablar con el doctor que era en la época un asesor de John Kuczynski. Y claro, él se dio cuenta que lo que estaba pasando aquí era una trama de corrupción, que quiere decir de que a partir de ese convenio se iban pues a dar
la posibilidad a otras clínicas de intervenir y sobre todo pues que el sobreprecio de las intervenciones pueda ser repartido entre ellos. Cuando precisamente el convenio entre el Arzobispado de Lima y el Sistema Integral de Salud era para no elevar los precios, era precisamente para poder atender de mejor manera al ciudadano. Pero él se dio cuenta inmediatamente que ahí había ya una trama de corrupción, que se estaba fraguando todo un entramado con este asesor, y que claro, él dijo, pues, ¿yo qué hago aquí? Las veces entonces que él fue a las reuniones con este asesor, lo que hizo fue grabarlo, lo grabó. Pero verán, él entonces en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Él estaba, si regresamos a los valores éticos y morales, ¿m? Él estaba acá protegiendo la vida, la salud, ¿m? Pues también un derecho humano, porque él en sí no estaba, digamos, sacando ningún provecho de esta denuncia. Se dio cuenta que se estaba ahí tejiendo toda una trama de corrupción y lo que él quería hacer era precisamente evitarlo, denunciarlo. Y pues, ¿qué pasó en este caso? Pues simplemente él no fue con ninguna autoridad, verán. Volvemos al esquema en que el denunciante ético lo primero que hace es ir a los medios de comunicación. Y así fue. Todos estos audios salieron en Panorama. Y Panorama dio pues la noticia. Evidentemente hubo toda una investigación, pero él fue incluido en esta investigación como parte integrante de la banda, ¿no? Con restricciones de salir del país durante 2 años, ha tenido que ir a firmar a la fiscalía, o sea, toda una situación muy compleja para él, perdió su trabajo, evidentemente, y claro, 2 años pasó en esta difícil situación, en lugar de ser tratado como un denunciante ético. ¿Verán? Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de que en el Perú todavía esos reflejos del denunciante ético no se tienen y que inmediatamente se pasa hacia una prácticamente inculpación de alguien que no, pues no tiene nada que ver en esta trama delictiva, ¿no? Pues bien, entonces, verán, durante todo este tiempo se le puso el de negociación incompatible, eh, pasó más de 20 meses, al fin y al cabo lo inculparon, pero eh, se dieron cuenta que él no formaba parte pues, de esta trama y al final tuvo que ser liberado. Pero claro, durante 20 meses, o sea, sufrió las mismas restricciones que cualquier imputado, ¿eh? Él, como cualquier colaborador eficaz al fin y al cabo. Pero verán, él tuvo que pasar todo esto para poder denunciar esta trama de corrupción que se estaba ya gestando con estos asesores. Pues bien, entonces tenemos denuncias éticas que hay en muchos lugares del país. Y precisamente los distritos de Lima, ustedes han visto, tienen este tipo de denuncias éticas. Los hemos sabido por personas que estaban dentro y que habían visto estos malos manejos, pero que al fin y al cabo no han sido tampoco tratados como, digamos, denunciantes éticos. Muy por el contrario, muchas veces han sido tratados como parte de esta banda delictiva. Pues bien, esta parte ha sido para poner bien en claro qué es el denunciante ético y quién puede ser tratado como tal o acceder a ese estatus. Pero verán, durante muchos años, y como les digo, ya hace por lo menos 30 años, la protección al denunciante ético es una realidad en el mundo. Es una realidad en el mundo. Tenemos para eso, pues, plétora de convenciones, sobre todo de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y tenemos también todo tipo de convenios de país a país que el Perú ha firmado. ¿Para qué? Para poder precisamente luchar contra la corrupción. La lista que les doy y va a estar para ustedes a disposición es la base que nos permite acá en el Perú poder ya actuar y proteger al denunciante ético.
Pues bien, lo primero que hemos tenido en el Perú, luego de la Convención de Mérida en México, de lucha contra la corrupción, pues tuvimos en el año 2010, ¿no? El 21 de junio del 2010, donde tuvimos la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. ¿Ya? Miren ustedes esa diferencia que en el fondo no lo era, porque se habla acá de ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Se están confundiendo, como lo hemos visto, las cosas, y ahí, pues, evidentemente, todo aquel que quiere ser denunciante ético inmediatamente va a ser tratado más como colaborador eficaz. Pero ya fue un buen avance, ya fue un buen avance. Se logró esto en el año 2010, sin reglamentar, eso sí, no se reglamentó, solamente fue hasta el año 2017, ¿no? En que tuvimos estos decretos de urgencia. Vieron ustedes que cuando el señor Kuczynski llegó al poder, pidió facultades legislativas al Congreso y les otorgaron, y lo primero que hicieron fue sacar este decreto de urgencia, el 003-2017, de protección del denunciante de actos ilícitos, pero que verán, tampoco fue reglamentado y que fue modificado el año siguiente con el decreto de urgencia 003-2018. Entonces, nos hemos quedado un poco allí. Evidentemente, en la época habían estos casos, ¿no? De todo el fenómeno del niño, y lo que se quería evitar precisamente era la corrupción, y sobre todo aquellos que conocieran de actos de corrupción pudieran denunciarlos de manera muy fácil. Pero no se reglamentó y quedó un poco en el vacío. Ahora, lo último que hemos tenido, lo último ya es el decreto supremo que modifica el reglamento del decreto legislativo 1327, que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. Precisamente con esto ya tenemos un avance mucho mayor, porque verán, el hecho de que se proteja al denunciante ético no significa que se tenga que dejar, pues, libre albedrío a los chismes, a las denuncias injustificadas, a las denuncias anónimas, no. Precisamente por eso es necesario que el denunciante ético, en primer lugar, tenga una versión muy clara y objetiva de las cosas. Segundo, que las denuncias no sean, pues, anónimas, porque si no, todo el mundo podría denunciar fácilmente a cualquiera, y esto sería insostenible. Pero también que él, al denunciar, persiga un objetivo, como lo hemos visto, ¿no? Un valor ético, moral, no una remuneración personal. En Estados Unidos, por ejemplo, con la Sarbanes-Oxley Law, se permite, por ejemplo, que el denunciante ético pueda, de lo que se recaudó, tener el 40%. Y claro, eso impulsa a mucha gente a denunciar, pero son, digamos, otras maneras de atacar el problema. En nuestro país no hemos llegado a ese punto, pero yo pienso que para hacer que el denunciante ético en algún momento pueda adquirir ese estatus, en primer lugar deberíamos tener un denunciante ético, precisamente, que lo haga por una visión noble de las cosas, no por un interés personal. Entonces, este decreto supremo, lo que nos trae como novedad es la Oficina de Integridad Institucional, que es una oficina en la que cada institución debe tener, en la que asume, pues, como bien lo dice la ley, las labores de promoción de la integridad y ética institucional. Entonces, ¿para qué sirve? Precisamente lo dice: recibir, trasladar, realizar el seguimiento y sistematización de las denuncias por actos de corrupción. Ahora, evidentemente, es un buen inicio, es un buen inicio. Lo que yo puedo decir es de que en las instituciones, tener una oficina de integridad institucional dentro de la institución, con un personal que muchas veces funciona o es contratado por las mismas autoridades y que se ven todos los días y que almuerzan juntos, y yo veo bastante difícil que allí
exista el nivel de independencia como para poder hacer una denuncia ética de manera muy, digamos, segura. Yo creo que el intento es bueno, sin embargo, estamos frente a una situación en la que esta información debe ser tratada no por alguien administrativo, debe ser tratada, diría yo, por la Fiscalía directamente, ¿no? O el Ministerio Público. O sea, que ya sea un organismo fuera de la institución quien trate este tema. Yo veo muy difícil de que dentro de la institución misma se logre pues esta independencia entre las personas y que evidentemente no se filtren aquellas denuncias éticas que se puedan hacer. Otro punto importante que quiero relevar es el principio de reserva, ¿no? Este principio de reserva que hace de que los servidores que intervengan en cualquier estado de trámite de la evaluación de la denuncia, porque claro, este decreto lo que hace es que hay un trámite de evaluación de la denuncia, ojo, no, o sea, no es porque se denuncie que ya empieza, se evalúa la denuncia y entre distintas áreas pues fluye la denuncia. Al final toman una decisión si es relevante o no. Eso también yo encuentro que pues, puede poner ciertas limitaciones al denunciante ético, quien podría ver en eso que su historia al final no va a ser tomada en cuenta y que luego pues simplemente será dejada de lado. Ahora, él en eso no tiene ningún tipo de asidero, no puede quejarse, no puede, o sea, no tiene ningún medio para recurrir en caso su historia no sea tomada en cuenta. Esto también me parece que es un poquito un cabo suelto que se tendría que analizar de mejor manera para permitir al denunciante ético de hacer su denuncia de manera clara y sin ningún tipo de problema, sobre todo en lo que es la evaluación de de lo que está, del acto de corrupción que está denunciando. Muy bien. Y un punto importante es el procedimiento de denuncia. Aquí se los dejo, puedo resumir este artículo 4 de la manera siguiente, que es todo un camino que sí denuncia dentro de la propia institución. Y esto es lo que les decía, ¿no? Con códigos, con cifras, y luego hay una solicitud de protección al denunciante, hay copias que van y vienen, el órgano de control institucional de la entidad también entra, la Procuraduría también al final, pero verán ustedes, es un camino demasiado largo, es un camino demasiado largo. Y en temas de denuncias éticas, precisamente lo que se quiere es de que sea lo más rápido posible, que se evalúe la denuncia y que inmediatamente se proceda con las acciones de ley. Y en esto, todavía, esto fácilmente, este procedimiento de denuncia puede durar 2 o 3 meses. ¿Y qué pasa en ese tiempo con el denunciante ético? Precisamente es ahí donde su vida puede correr peligro y todas estas amenazas pueden tener lugar. Entonces, veamos que el denunciante ético en este sentido se va a tener todas las dificultades para hacer esa denuncia libre, esa denuncia en la cual él sepa que va a estar protegido, ¿no? Yo creo que aquí la ley, o sea, este decreto es bastante interesante, es un buen avance, pero creo que podemos ir mucho más allá y afinar precisamente aquellos temas en los cuales debamos servir de mejor manera a este denunciante ético. Y bueno, un punto también importante es la plataforma digital única de denuncias del ciudadano. Entonces, esta plataforma digital habría que ver de qué manera funciona, ¿no? Hasta ahora las estadísticas que tenemos son bastante modestas al respecto y no se ven pues de qué manera estas denuncias éticas puedan hacerse de manera digital. Creo que aquí una vez más vamos hacia ver los temas de manera real y concreta, objetivas, directas, sin mucha mayor complicación para el
denunciante ético, porque como lo hemos visto y las estadísticas lo dicen, va a preferir él, ante toda esta imposibilidad de denunciar, va a preferir ir a los medios de comunicación de manera directa. Y ahora, ir a los medios de comunicación está muy bien. Sin embargo, puede hacer que ese tema se pueda arreglar ya dentro de la institución. Si se puede hacer, por ejemplo, una denuncia al superior jerárquico o a alguien que puede inmediatamente poner coto a la actividad ilícita que se está llevando a cabo. Pero desde el momento en que alargamos el proceso, esta posibilidad se va a perder. Y precisamente el denunciante ético va a tener todas las dificultades del mundo para hacer esa denuncia y evidentemente al final no la va a hacer. No la va a hacer. Entonces, lo que tenemos actualmente como decreto para las denuncias éticas es un buen, digamos, inicio. A partir de ahí, creo yo que debemos todavía manejar temas mucho más concretos para que esto se vaya afinando en beneficio, pues, de la protección del denunciante de actos ilícitos. Muchas gracias y eso sería todo por ahora. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Jaico. Como decía, muchas gracias, doctor Carlos Jaico, por la exposición. A continuación, invito al señor Jorge Smith, quien es nuestro invitado como panelista para sus comentarios. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Ya. Con toda seguridad van a haber muy buenas preguntas al doctor Carlos Jaico sobre la parte jurídica de su excelente exposición. Yo soy psicólogo clínico, tengo alguna formación en criminología, ¿no? Entonces mi apreciación será más como psicólogo clínico, ¿no? Porque la psicología evidentemente tiene algo que decir sobre este tema. No necesariamente la psicología forense, que estudia otro tipo de temas, pero sí la psicología clínica en sí, porque muchas veces hay que hacer peritajes sobre en qué estado mental está la persona que hace una denuncia, ¿no? Sobre todo cuando esta denuncia es fuerte y van a haber consecuencias de todo tipo. Y ya comienza a haber en los países anglosajones, me refiero a Estados Unidos e Inglaterra, lo que se está denominando whistleblower psychology, ¿no? La psicología del denunciante ético, como lo denomina el doctor Carlos Jaico. Las características, o sea, ¿qué se quiere entender por esto? Son las características psicológicas, o mejor, lo que vive psicológicamente un denunciante ético. ¿Cómo lo vive esto dentro de sí mismo y en relación a su entorno? Porque el denunciante ético es sujeto, como lo ha dicho el doctor Carlos Jaico, es sujeto de muchas contradicciones y muchas presiones, ¿no? Muchas veces en la denuncia, y eso es algo interesante, hay algo de confesión, ¿no? Uno ya sabía que un crimen, pero se daba a sí mismo razones para no hacer dicha denuncia, ¿no? Para no asumirse a sí mismo como denunciante. Y sobre esto hay una diferencia entre las denuncias dentro de la función pública, ¿no? Que son centrales en la lucha contra la corrupción, y otras denuncias en la vida real, ¿no? Que tienen otras características. Muchas veces, por ejemplo, el denunciar que hay un tema incestuoso dentro de la familia, o que alguien de la familia está sustrayendo dinero, no sé, de la qué sé yo, ¿no? Hay elementos muy diferentes, ¿no? Cuando se tiene que hacer esto dentro de la función pública, donde evidentemente el tema de la corrupción está en juego, y cuando se hace esto en el plano de la vida familiar, personal, etcétera, ¿no? Y ya comienzan a ver, el doctor Carlos Jaico decía que efectivamente no hay muchas estadísticas, pero ya comienzan a ver algunas para comprender estas situaciones y mejor comprender estos entornos, ¿no? Algunos psicólogos británicos nos dicen, por ejemplo, de que 45% de los empleados públicos que han visto o se han enterado de algún tipo de irregularidades
Y si tomamos este 45% como un 100%, solo 64% han denunciado estas faltas. Ya tenemos una estadística, ¿no? Con toda seguridad se va a ir consolidando en los próximos meses o años, ¿no? Los estudiosos, por otro lado, nos indican que hay una tendencia positiva sobre estos temas. El doctor Jaico dice que esto ya comenzó hace casi 30 años, ¿no? O sea, hay un deseo realmente de hacer denuncias, de dar una señal de alerta, de convertirse en un denunciante ético, ¿no? Se nota de más en más que los empleados valorizan que se denuncie algo que es ilegal, que no es justo o que no es ilícito, o que es ilícito, ¿no? Antes, dicha denuncia se hubiese percibido como una forma de deslealtad. Eso es importante, cómo vive el denunciante esto, ¿no? Antes, lo repito, dicha denuncia se hubiese percibido como una forma de deslealtad. Hay efectivamente en el plano psicológico a veces algo así como el remordimiento o la vergüenza por parte de quien denuncia. Por lo mismo, muchas veces la denuncia no se hace pública y de frente, sino por los canales internos e indirectos, ¿no? El doctor Jaico ha dicho que se hace a veces directamente, la persona va a la prensa, ¿no? Pero eso es algo nuevo, ¿no? Y eso sobre todo es muy claro en nuestro país, donde la prensa pues es carroñera, no está buscando qué cosa, con qué manchar a la gente, ¿no? Con qué tema hay para denunciar, dan un tema para denunciarlo. La gente quiere sangre, ¿no? Remordimientos sin duda los hay. Uno puede estar denunciando a quien te dio trabajo, ese es el tema ya donde ya los psicólogos entramos a tallar, ¿no? También somos carroñeros. No, o sea, uno puede estar denunciando a quien te dio trabajo, o sea, como se dice vulgarmente, estarías mordiéndole la mano al que te dio de comer, ¿no es cierto? Además, lo importante es que estas denuncias, y ya lo ha dicho el doctor Carlos Jaico, justamente no se suelen hacer por lucro económico. Hay un elemento muy bueno, un elemento principista que comienza a ver, lo cual nos da esperanza sobre las sociedades humanas, ¿no? Hay algo altruista en el denunciante ético, lo que en la filosofía de hubiese llamado un imperativo categórico incondicional. Tengo que denunciar esto, ¿no? Nada me obliga, pero tengo que denunciarlo. Siento que debo denunciarlo con las consecuencias concomitantes a eso, ¿no? Me puedo quedar de repente sin trabajo o me hacen bullying en la oficina, qué sé yo, ¿no? O sea, si antes había un temor a la venganza, a lo que se llamaría a veces el castigo del soplón, ahora eso en buena hora que comienza a desaparecer. Eso es bueno. Pues ahí comienza a haber en diferentes niveles, en los diferentes países, comienza a haber una legislación específica contra el denunciante de actos ilícitos, ¿no? Contra el mal que se le pueda hacer al denunciante de actos ilícitos para protegerlo, ¿no? Esta legislación lo protege a dicho denunciante en 3 áreas precisas de denuncia, como son la denuncia de lo ilegal, la denuncia de lo no ético, son 2 cositas diferentes, y también la denuncia de algo que puede ser no ilegal, puede ser no ético, pero puede ser una situación peligrosa o riesgosa para la institución, como por ejemplo lo que ocurrió un poco en el Ministerio del Interior hace ya unos meses, ya entrada la pandemia. O sea, que compraron mascarillas que no eran las buenas para las funciones que tenían, ¿no? O sea, hay cosas, pues, que pueden no ser necesariamente ilegales y tampoco pueden no éticas, pero sí peligrosas para la institución o para la seguridad física de los ciudadanos, ¿no? Yo pienso de que hay mucho pan que rebanar, es un tema recién que está tomando forma. Entonces, está tomando forma en asentarse en la conciencia de la población, pero sí hay un elemento altruista que está apareciendo. Somos una sociedad ya madura, que queremos que estas cosas existan. Ya comienzan a haber los soportes legales para proteger al denunciante ético
y en buena hora pues que alguien que conoce este tema nos haya dado la conferencia de hoy día, ¿no? Yo creo que las preguntas que van a venir del público van a ser mejor que los comentarios que yo estoy haciendo. Y solamente unos minutos, antes de cederle la palabra a la doctora Claudia Ruiz para que invite a hacer las preguntas del caso, quiero agradecer como editor de la revista Dentro, Fuera de Pronaseg, a todos aquellos que colaboraron con el primer número. Creemos que el objetivo que era de visibilizar la labor de esta importante institución como es el Pronaseg ha sido cumplido. Pues se trataba de mostrar cómo funciona la institución, sus diversos ámbitos formativos y cómo busca también el poder generar una reinserción exitosa de los jóvenes que están ahí, una posibilidad laboral que le permita a todos aquellos que pasan por Pronaseg una verdadera reinserción y una autosostenibilidad económica. Invitamos desde ya a aquellos que quieran colaborar con el segundo número de la revista, dirigirse a la doctora Claudia Ruiz, que realmente es el alma y el corazón de la publicación y es quien recibe las contribuciones que vienen de dentro de la institución, y ella le cedo la palabra para invitar que hagan las preguntas pertinentes al doctor Carlos Jaico. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorge Smith. Siempre es un gusto escucharlo. Siempre sus aportes son bastante acertados. Bueno, continuando con la conferencia del día de hoy dictada por el doctor Carlos Jaico, invito a todos los espectadores, a todos los presentes, a poder participar con sus preguntas. Tenemos el chat abierto, tenemos más de 150 participantes, es por ello que los invito a todos a poder participar con sus preguntas. Y también, antes de ello, si me permiten comentar, justamente el señor Jorge Smith comentaba sobre el altruismo del denunciante ético, ¿no? El poder denunciar y tener ese valor, ese desprendimiento, también como comentaba el doctor Carlos Jaico, el no importarle las consecuencias que puedan existir como denunciante de hechos ilícitos, ¿no? Como citaba el ejemplo en su conferencia. Es bastante importante, pero también qué sucede con las denuncias calumniosas hacia los funcionarios públicos. Yo le preguntaría a usted, doctor Carlos Jaico, ¿qué mecanismos de protección también existen para los funcionarios públicos que en ejercicio de su función son denunciados por digamos, hechos que no tienen la carga de la prueba, no han sido analizados debidamente y son aceptados también, digamos, en las diferentes instancias, como en la Fiscalía Anticorrupción, en diferentes instituciones? ¿Qué sucede en el otro caso? Podríamos presentarlo como en la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas gracias por la pregunta, doctora Claudia Ruiz. Muy interesante, porque precisamente es un tema que se debate, que se discute. Y es que, claro, estando abierta la posibilidad de que se pueda denunciar, también por ahí pues se van a filtrar aquellos que van a ver el momento necesario y oportuno y la oportunidad, digamos, de poder sacarse de ahí a alguien que por cierta enemistad o lo que sea, puede denunciarlo falsamente, ¿no? Entonces, eso, precisamente, esa no es una característica del denunciante ético. Como lo hemos visto, el denunciante ético no se deja llevar por intereses económicos, por una riña. Lo que hay que ver acá es, y precisamente quien evalúe la denuncia, tiene que ver en primer lugar qué bien jurídico se está protegiendo, antes que nada. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? ¿Qué valores se están protegiendo? Antes de pasar, pues, a continuar con esta denuncia. Eso es lo primero. Luego, si es una denuncia que no se sustenta en hechos y que solamente son oídas y que la persona misma no ha estado presente o por ahí escuchó, eso tampoco puede ser parte de una denuncia ética. El denunciante ético, y eso está en doctrina, lo hemos escrito en el libro Whistleblowing, apareció en el 2014, y que ha sido referencia también para el Tribunal Federal, y es que el
denunciante ético debe tener hechos concretos, hechos objetivos de los cuales él haya participado, pero sin, evidentemente, entrar dentro de la trama delictiva. Él los ha visto, él ha sido testigo, ¿no? Es como el contador en una empresa que ve que pues están manipulando, por ejemplo, los balances, ¿no? Anuales, sabe que la empresa está debiendo 50 millones, pero en los balances anuales salen que está con un superávit de 50 millones. Entonces ahí hay evidentemente, hay una modificación de la contabilidad. Él sabe como contador cuáles son las cuentas exactas y sabe también que, por ejemplo, se están inflando los beneficios. ¿Para qué? Para vender la empresa a buen precio. Es lo que pasó con el caso Enron, ¿no? En Estados Unidos, y que la contadora Sharon Atkins denunció. Precisamente lo que hizo Enron fue precisamente inflar las cifras para poder vender a mejor precio Enron, lo cual hizo, pero evidentemente esta denuncia pues impidió. Entonces, aquí lo que se necesita saber es precisamente cuál es el valor ético y moral de la denuncia. Segundo, cuál es el bien jurídico que se está defendiendo, protegiendo con esta denuncia. No se puede entonces dar pie a ningún tipo de denuncia que sea más un chisme, una oída o simplemente un acto de revancha contra una persona a la cual evidentemente el denunciante no la tiene a bien. Entonces, eso, quien haga eso evidentemente no cumple con las condiciones o el estatus de denunciante ético, por lo tanto no merece ninguna protección, muy por el contrario, esa actitud debe ser totalmente eliminada, ¿no? Muchas gracias, doctor Carlos Jaico. Bueno, continuamos con las preguntas. Veo que por ahí está levantando la manito en el chat. Les pediría, por favor, que escriban sus preguntas. El chat está totalmente habilitado. Les pediría a todos los participantes, quienes tenemos más de 10 personas que están ahí levantando la mano, por favor, hacerlas llegar a través del chat. Bueno, acá tenemos una pregunta, ahora la voy a leer, pero también quiero saludar a todos los trabajadores del Programa Nacional de Centros Juveniles, quienes se están conectando a nivel nacional en las 35 sedes que se tienen en todo el país, desde Iquitos, desde Pucallpa, desde Huancayo, desde Arequipa, desde Cusco, desde Puno. Nos están haciendo llegar sus saludos y sus inscripciones. Les agradezco por participar el día de hoy, por querer conocer más de este tema que se está haciendo cada vez más y más conocido con la, digamos, con la normatividad vigente que tenemos actualmente, y también la importancia que es denunciar los hechos que atentan contra la licitud en nuestro país. También es importante saber que cuentan con mecanismos de protección para poder denunciar, y que también es muy importante el énfasis que le ha hecho usted, doctor Carlos Jaico, al hecho de ser un denunciante ético. ¿Qué características cumple el denunciante ético para que no pase la valla a hacer, digamos, a denunciar cosas que realmente traen mucha carga o mucha recarga a la administración pública en procesos realmente largos, duraderos, y que son costosos o onerosos para el Estado? Porque también cuando denuncian a un funcionario público, el funcionario público también va a solicitar la defensa legal, y la defensa legal también corre por cuenta del Estado. Entonces, imagínense también todos los procesos, si es una denuncia calumniosa, todo lo que va a provocar en un funcionario público, que el funcionario público que ejecutó adecuadamente su función, no solamente va a dañar su honra o va a dañar digamos, su imagen, eso no lo va a poder recuperar. No solamente eso, va a pasar por todo un proceso, el Estado va a tener que cubrir sus gastos de abogado, y finalmente, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, van a declarar lo inocente. Entonces se va a perder bastante tiempo y también recursos del Estado. O sea, también en ese aspecto hay que tener bastante cuidado con el tema del denunciante ético. Y bueno, ahora nos dice, ahora nos dice el señor Lorenzo Pablo Leo Mendoza, una pregunta para usted. Nos dice, ¿qué garantiza al denunciante ético objetividad en su denuncia? Muy bien. Lo que garantiza objetividad en su denuncia son precisamente los hechos que tiene a la mano. Son estos hechos que deben ser, como los libros, por ejemplo,
del caso Meili que les presenté. Son hechos concretos. Y a partir de ahí, él, con su conocimiento de las cosas, puede intuir que ahí lo que se está queriendo hacer es, pues simplemente eliminar toda prueba de ingreso de dinero a esos bancos a través de la destrucción de los documentos contables. Entonces, ese es un hecho concreto, es un hecho objetivo, es un hecho que no presta mayor lugar a la duda. Y es a ese nivel que debemos ir con el denunciante ético. Por eso decía que es importante, entonces, analizar los hechos que nos trae el denunciante ético. No se trata de aceptarlos tal cual y sobre esa base, pues, precipitarnos. No, eso no es. Y aquel fiscal que lo haga estaría cumpliendo, de verdad, incumpliendo totalmente el sentido mismo de lo que es el denunciante ético, porque estaría prácticamente yendo hacia una acción sobredimensionada sobre hechos que no tienen muchas veces mayor fundamento. Y eso es precisamente lo que se quiere evitar. El denunciante ético viene con algo concreto, con algo de verdad muy, muy certero, muy seguro, que nada más bastaría con algunas pruebas indiciarias más para poder ya pues proceder a los actos de lo que es el procedimiento penal. Pero verán, mientras no se tenga eso, yo creo que mal haría un fiscal en proceder como fue en el caso, por ejemplo, Negociazo, ¿no? Donde esta persona, imagínense, ha vivido 2 años con todas las restricciones que ha tenido, no ha podido salir del país, ha tenido que ir a firmar todos los meses a la fiscalía, no puede cambiar de domicilio, en fin, su vida ha sido digamos, un infierno. Y eso evidentemente, ¿por qué? Porque no se tuvo en ese momento digamos, el conocimiento de decir, pues podemos tratarlo como denunciante ético, ¿ve? Más que como colaborador eficaz, que en el fondo no lo era, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. También nos preguntan, bueno, también es a modo de comentario, ¿no? Hoy en día las autoridades envían documentos que toda comunicación como videos o fotos primeros que se tienen que presentar a la Oficina de Prensa y Comunicación. Justo lo que usted decía, que actualmente, dado a que tenemos tanto a las redes sociales, los medios de comunicación y diferentes mecanismos o herramientas para poder difundir los hechos son denunciados directamente a la prensa. Y de repente allí también ocurre alguna situación que no se hace una investigación adecuada y también se daña el honor de las personas, ¿no? Eso también, por un lado es importante, facilita al denunciante, pero sin embargo también si los hechos no son corroborados o investigados, también puede traer un perjuicio hacia la persona que se denuncia, ¿no? Claro, precisamente si me permite, doctora Claudia, reaccionar a su comentario, y que me parece muy interesante. Precisamente cuando se pasa la información a los medios de comunicación, en ese momento ya la información prácticamente va a caer como una granada y va a explotar prácticamente hiriendo a todo el mundo, inocentes y culpables. Y ese es uno de los problemas, de que inmediatamente la información sale, los medios de comunicación, por decirlo así, muchas veces no toman el tiempo de la reflexión y sacan inmediatamente la información al punto que muchas honras se ven pues mancilladas, ¿no? Yo creo que precisamente por eso es que es necesario que el procedimiento de denuncia de actos ilícitos sea uno de los mejores que tengamos, sea de verdad, o sea, haga sus pruebas y que permita que el denunciante, en lugar de decir voy a los medios de comunicación, sigo la vía administrativa y hago mi denuncia porque sé que eso va a tener un resultado. Pero desde el momento en que esa zona, a ver, y el decreto que les acabo de enseñar es prueba clara que, evidentemente, quien ha hecho ese decreto prácticamente no ha visto las cuestiones muy, digamos, de la realidad. No se ha puesto en el camino que el denunciante ético debe seguir para lograr, pues, hacer de que su denuncia sea escuchada. Entonces, en ese sentido, creo yo que debemos entonces ir hacia una mejor formalización
de los canales de denuncias éticas para evitar precisamente que salgan en los medios de comunicación donde ya en ese momento no habrá ningún tipo de control sobre la información. Sí. Bueno, antes de continuar con las preguntas, acá también nos hacen presentes sus saludos el Centro Juvenil de Ancón, que también está presente, y así continúan los colaboradores del Programa Nacional de Centros Juveniles, quienes agradecen la presencia de usted, doctor Jaico, esta noche. Bueno, y nos dicen para el doctor Jaico, ¿cómo podría hacerse realidad la independencia de los jueces en el Perú? ¿Y cuál sería el perfil dentro de la sociedad del denunciante ético? Bueno, con respecto a los jueces, debo decir que es siempre, y no solamente aquí en el Perú, es un tema muy importante y tiene que ver con la formación misma del juez. Cómo ha sido formado, de qué manera ha sido formado y cómo precisamente él puede cada vez ahondar más en el conocimiento. Y es algo que precisamente vemos que en ciertos casos falla, ¿no? El juez muchas veces se ve desbordado por la actividad judicial y no logra tener, pues, digamos, esos momentos de mayor conocimiento. Un juez no es únicamente aquel que lee la jurisprudencia, un juez no es aquel solamente que lee la doctrina, un juez es aquel que muchas veces, según lo diría un pensador francés, visita otras bibliotecas, ¿no? Y puede hacerse una idea mucho más amplia de lo que es la experiencia de la vida y de los hombres. Entonces, en ese sentido, creo que la formación de nuestros jueces todavía tiene en el Perú que dar un paso, tanto de manera cualitativa como cuantitativa, para lograr precisamente que este tipo de casos sean vistos con otra óptica, desde otro ángulo, ¿no? Con un ángulo mucho más, digamos, prospectivo y sobre todo mucho más profundo, ¿no? Tratando de ir hacia la verdad en todo lo que es, pues, lograr descubrir, digamos, esta bona fides, ¿no? Esta buena fe del denunciante ético. Me parece que ahí eh, tenemos un trabajo por hacer. Y luego, con respecto al denunciante ético, pues el denunciante ético es aquel que él mismo debe analizar su situación y debe saber cuáles son las motivaciones que lo llevan a hacer tal denuncia. Para él, como se ha explicado de Christoph Meili, independientemente de la formación que pueda tener, la formación académica, lo primero que se debe ver, y él debe ver, es qué bien jurídico está protegiendo, qué valor ético y moral está protegiendo también, y a partir de ahí poder hacer la denuncia correctamente. Sin esos presupuestos, creo yo que lo único que se estaría haciendo es lanzar historias sin ningún contenido y sobre todo sin ninguna responsabilidad por el mal que se estaría haciendo a terceros. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Acá también tenemos, bueno, y continúan las preguntas. Augusto Milo Refulio Reynoso nos dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? O sea, una definición de lo que es un concepto de bien jurídico cuando se denuncia un acto de corrupción o conflicto de interés dentro de un centro juvenil. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico? Bueno, son varios, ¿no? Puede ser la vida, la salud, la integridad física, los derechos humanos, son bienes jurídicos que de verdad se pueden proteger allí. Yo creo que hay toda una base importante a encontrar en las denuncias que se puedan hacer en este contexto particular. O sea, yo creo que quien tenga una denuncia en ese sentido y que la tenga bastante concreta, bastante objetiva, estará pues ahí participando, no solamente de la protección de estos valores, ¿no? De ponerlos en práctica, esos valores éticos, morales, sino que también estará protegiendo, digamos, bienes jurídicos como la vida, la salud, la integridad física. Y me parece que ese sería el primer análisis que debe hacer el denunciante ético antes de, pues, lanzar su denuncia, ¿no? Y me parece que es importante que lo pueda primero sopesar,
a partir de ahí avanzar. Muchas gracias. A usted. Bueno, también nos escribe el señor Wilbertito, quien nos dice: buenas noches, señor Carlos Jaico, muy interesante el desarrollo de su tema, y expone el siguiente caso, ¿no? Cuando se hacen denuncias contra las estructuras de poder, muchas veces estas estructuras responden en contra del trabajador denunciante, ya como muchas veces ha pasado. Pues cuando denuncian un funcionario de alto nivel, bueno, quien realiza las investigaciones son los mismos funcionarios que han sido designados. Y bueno, y luego se demoran o tal vez se puedan ocultar algunas pruebas y se dilata el tiempo. Él nos pregunta: ¿qué garantía hay para aquellos que denuncian a las estructuras de poder? ¿Qué garantías existen para el denunciante ético? Precisamente, como hemos visto, las garantías todavía no son aquellas que desearíamos, ¿eh? Garantías, por ejemplo, de protección o de anonimato, incluso, no en la denuncia, ojo, ¿eh? Sino con respecto a su persona, o también de una acción concreta y rápida para evitar todo tipo de problemas al denunciante. Tampoco tenemos en el Perú, por ejemplo, como les explicaba, remuneraciones que se le da al denunciante ético sobre la base de lo captado, ¿no? Es lo que hace el IRS, todo lo que es pues la SUNAT, digamos, norteamericana, que cuando hay este tipo de delitos de evasión fiscal, por ejemplo, lo que hace es que el denunciante y el monto que logra él que regrese pues a las arcas del Estado, pues de eso un 40% vaya para él, ¿no? Eso, por ejemplo, todavía no lo hemos implementado en el Perú y sería interesante ver de qué manera con el tiempo podemos hacer de que el denunciante pueda tener acceso a este tipo de beneficios, ¿no? Ese es el caso Birkenfeld, por ejemplo, es un caso muy sonado de la Unión de Bancos Suizos, ¿no? Este banco suizo que sacaba clientes de Estados Unidos y los hacía evadir impuestos y llevándolos pues a abrir cuentas en Suiza. Y Birkenfeld era el lazo en Estados Unidos para captar estos clientes, ¿no? Al fin y al cabo, logró muchos clientes y la evasión fiscal fue enorme. Y sobre ese caso, Birkenfeld en primer lugar fue detenido porque él formaba parte de esta trama, pero al mismo tiempo también luego dijo, pues yo me acojo a lo que se podría decir una colaboración eficaz, y a partir de ahí pasó al punto del whistleblowing, ¿no? Y logró que un 40% de lo recuperado pueda ir para él. Entonces, en el Perú debemos avanzar hacia este punto. Sin embargo, yo tengo ciertas reservas con respecto a remunerar al denunciante ético, porque eso podría atraer precisamente los deseos de todo aquel de que vea en esa denuncia más un aspecto pecuniario, ¿no? Crematístico, lo cual pues quitaría totalmente esa base moral, ética, ¿no? Muy alturada de hacer la denuncia ética. Entonces, pero estamos yendo en ese camino y me parece que lo estamos logrando en el Perú con estas nuevas legislaciones que de seguro van a poder ser precisadas en el tiempo. Así es, y justamente uno de los comentarios que me parece también muy interesante y que va a colación con la respuesta que usted acaba de dar es: ¿cuáles serían las principales modificaciones de la estructura legal en nuestro país para permitir a los denunciantes éticos tengan un soporte legal necesario? Y bueno, justamente usted estaba refiriendo ese tema y bueno, a ver, ¿qué nos podría comentar sobre ello? Si usted tiene algo más que... Bien, yo pienso que la reglamentación va cada vez a tener este tipo de procedimientos que permitan que la denuncia ética pueda tener lugar. Ahora, evidentemente, toda ley no es perfecta y vemos que en este decreto los pasos que se están dando son pasos muy engorrosos. Yo les diría que traten ustedes de leer este decreto y yo les aseguro que van a encontrar
todas las dificultades del mundo para entenderlo. Entonces hay que ser abogado, prácticamente hay que leerlo como un abogado para entender cuál es el camino en este proceso que debe seguir el denunciante ético. Y esa es una de las primeras y grandes dificultades. Recuerdo que para el proyecto de ley en el Parlamento suizo, hicimos una denuncia con escalones, escalonada. ¿En qué sentido? De que, en primer lugar, el denunciante ético debía, por ejemplo, informar a su empleador. Evidentemente, si él sabía que estaba en la trama, no, pasaba, en ese caso, a un segundo punto, que es denunciar a una autoridad. En caso de que no tuviese éxito en esta denuncia, inmediatamente después solamente pasaba a los medios de comunicación. Y esto pues ha permitido que sí, muchos casos sean resueltos de esta manera y que se les dé la protección. Entonces acá lo que necesitamos es una legislación comprensible, no para los abogados o para los juristas, sino para precisamente el denunciante ético, porque es él quien debe entender de una sola lectura qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer de la manera mucho más fácil posible. Creo yo que este decreto me parece que va en ese sentido, ¿no? Es de este año, es el 002-2020, pero que necesita ser un poquito más clarificado para permitir de verdad, en cuanto a lo que es la denuncia concreta, pues permitir al denunciante que no tenga ningún tipo de impedimentos. Muy por el contrario, él se sienta seguro en esa estructura y que sepa que su denuncia va a tener éxito, porque también en eso quiero aclarar un punto. El denunciante, desde el momento que actúa por este fin altruista, ¿no? Evidentemente lo que quiere es de que se tomen acciones para que este acto ilícito cese. Desde el momento en que no va a haber la posibilidad de que su denuncia tenga éxito, evidentemente no lo va a hacer. Entonces, creo que la legislación debe adaptarse a lo que es pues, el requerimiento básico de un denunciante ético. En primer lugar, que su denuncia tenga éxito. En segundo lugar, protegerlo. Y en tercer lugar, pues, de que los culpables sean traducidos en justicia. Muchas gracias. Así es. Y continúan las preguntas. Espero, ya tenemos pocos minutos. Agradezco a todos los que están participando. Doctor Jaico, por favor, tenga un poquito de paciencia con nuestros no hay ningún problema, con mucho gusto. Están ahí muy curiosos en el tema, ha despertado bastante curiosidad y todo ello, y saludo a todas las preguntas que están realizando por el chat. Y bueno, acá viene un comentario y a la vez también una pregunta, ¿no? Partiendo de la evidencia innegable de una corrupción firmemente establecida en diferentes estratos de la administración pública, el instrumento de defensa del denunciante no debería ser autónomo e independiente a la propia administración para tratar de garantizar su neutralidad y, en todo caso, tendría el peso suficiente como para no ser anulado por esa corrupción instaurada y que desgraciadamente ya no resulta tan habitual. Como hemos visto, pues las denuncias son nombrosas, ya se cuentan por miles, ¿no? Y aquí hemos llegado a un punto en que en una administración muchas veces no se sabe quién es quién o quién está con quién. Es ahí donde el denunciante tiene todas las dificultades, porque imagínense ustedes esta situación. El denunciante ve que sus colegas, por ejemplo, están en un acto ilícito. Inmediatamente él sabe que no puede ir a decirles a ellos algo. Pero ¿qué pasa si él va a su superior jerárquico también? Y que él, evidentemente, está manejando toda esa red. Para él va a ser muy difícil, de verdad, mantener ahí o mantenerse él. Muchas veces, y eso es lo crítico en estos casos, es de que al ver esa corrupción él también va a participar al fin y al cabo, ¿no? O sea, se va a ver tan forzado que, bueno, mantengo mi lugar, me quedo callado, y eso es peor para digamos, para la lucha contra la corrupción en nuestro país. Entonces, creo yo que aquí lo que necesitamos es precisamente que la denuncia salga
del contexto institucional y vaya hacia un organismo externo que permita precisamente manejar de mejor manera la información y sobre todo llevar a cabo las investigaciones del caso, sin que dentro lo sepan. Y eso me parece es importante porque así se protege la integridad física del denunciante y también se protege su puesto de trabajo. Porque desde el momento en que esto, pues, digamos, sale a la luz, van a buscar quién fue. Y es ahí donde él, pues, corre todo el peligro del mundo. Entonces, creo yo que aquí lo principal es que sea un órgano externo. Y eso garantizaría, pues, mayor objetividad, mayor tranquilidad también para el denunciante en lo que él tenga como información para dar y que la dará de seguro de manera mucho más libre y objetiva desde el momento en que sepa que se trata de un organismo neutro, externo a la institución en la cual él se encuentra. Sí, totalmente de acuerdo. Acá también nos hacen un comentario a colación con ello el señor Jaime Vega Estrada, que nos dice: en este país se ha olvidado que primero el denunciante tiene que demostrar la culpabilidad del denunciado y no el denunciado primero tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Justamente sobre lo que decíamos hace un momento, sobre lo que comentaba, es sobre la carga de la prueba, ¿no? El primero denuncia, sin embargo, si no existen pruebas, imagínense todo lo que está sucediendo o aconteciendo actualmente en nuestro país. Bueno, esto es lo que nos comenta el señor Jaime Vega, ¿no? Posterior a ello también tenemos, Lindsay Arrieta nos dice: felicito al doctor Carlos Jaico. En caso de una denuncia de acoso laboral, el denunciante tiene temor para no ser cambiado de cargo. ¿Qué podría hacer? Oye, ese es un caso muy interesante. Los casos, pues, de acoso laboral son, por desgracia, frecuentes y las denuncias precisamente son difíciles porque, mire, en una cuestión económica de corrupción se nota, ¿no? Entró tanto dinero, salió tanto dinero, pero en un acoso sexual es mucho más difícil, es una palabra contra la otra. Y es ahí donde precisamente se tienen muchas mayores dificultades para que estas denuncias se hagan. Yo creo que lo principal en estos casos es, evidentemente, ver quién de la institución, el superior jerárquico, por ejemplo, puede tomar cartas en el asunto y hacer esa denuncia de manera externa, porque, como verán, muchas veces hay el espíritu de cuerpo en la institución que va a decir, pues no, no pasó nada, o se va a tratar de minimizar el hecho, lo cual, pues, evidentemente va en desmedro de la víctima. Creo yo que la mejor manera de actuar es hacer una denuncia fuera de la institución para lograr tener mejores resultados. Eso sería, digamos, lo más recomendable en este caso. Sí, totalmente de acuerdo, doctor Jaico. Acá también, bueno, Luz Barra Cierto, creo que todos los comentarios coinciden con lo que usted está señalando, porque nos comenta que quedan muchos vacíos legales para promover que se denuncien los actos de corrupción, cuando la única forma de conocer, percibir o corroborar los indicios es de personas que laboran dentro del estamento estatal. Entonces, ¿cómo podría asegurarse la eficacia del proceso? ¿No? Interesante. Y estas son cuestiones de procedimiento, ¿no? O sea, lograr que se llegue, que, digamos, ese procedimiento sea sellado, digamos, en seguridad para el denunciante ético, es pues una de las visiones que se tiene con esto. En muchos países se ha logrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso Falciani, es un caso muy sonado en el que Falciani trabajaba en un banco y él pues se dio cuenta que llegaban, porque era informático, y llegaban los nombres de todos aquellos alemanes que estaban evadiendo al fisco, ¿no? Entonces, habían suizos, franceses, alemanes, españoles, y Falciani lo que hizo, ese fue el caso Falciani y el banco HSBC, en que él guardó estos discos duros con el nombre de miles de
de ahorristas, y ahora, pues evidentemente con esa información en la mano, lo que hizo fue fugarse, pero encontró inmediatamente en Francia una protección que le permitió durante todo el proceso, ¿no? Dar su versión de los hechos, aportar las pruebas, los discos duros que tenía, y eso pues llevó a todo un cambio enorme en lo que es la legislación en tema de impuestos en Europa, ¿no? Porque ahí ya no se permitían pues ese tipo de, digamos, de paraísos financieros y paraísos todo lo que es de impuestos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha permitido, pero ¿gracias a qué? Gracias a que el procedimiento estaba sellado y él sabía que dando esta información no corría ningún peligro. Yo creo que a ese punto aún no hemos llegado en nuestro país. Tenemos todavía, como verán, este decreto supremo, interesante, pero que necesita todavía, digamos, tener mucha más cercanía con la realidad, pongámoslo de esa manera, para que permita precisamente darle seguridad al denunciante ético. Muchas gracias. Así es, doctor Jaico. Realmente los esfuerzos que se están realizando a nivel gubernamental son bastante importantes porque están marcando hitos para que se presenten y protejan al denunciante ético. Realmente están marcando historia y también a través de ellos van a servir como referentes para que las propias instituciones reglamenten sus procesos, sus lineamientos o saquen sus directrices para poder, digamos, de acuerdo a la organización jerárquica de cada institución, se puedan normar cuáles van a ser las acciones a seguir para que el denunciante ético pueda denunciar estos hechos de corrupción. Y esa también va a ser una labor realmente titánica y una labor que va a sumar muchos esfuerzos en todas las entidades del Estado y, como le decía, va a depender de cada entidad pública qué camiseta se pone y qué fuerza e independencia también le va a dar a las denuncias éticas. También por otro lado nos hacen llegar una pregunta, bueno, nos mandan muchos saludos para los expositores, muchas gracias para usted, doctor Jaico, también para Jorge Smith, que siempre participa con nosotros. Me dice, muy buenas noches, primeramente quiero felicitar la exposición. Bueno, es Emerson Altamirano Velázquez quien nos dice, mi pregunta es, cuando uno hace una denuncia por hechos de corrupción ante cualquier entidad, ¿por qué se cuestiona más al denunciante que realizar la investigación de la denuncia hecha? Bueno, yo diría que es un reflejo que me parece en cierta manera necesario, pero evidentemente sin exagerar, porque quien viene a hacer la denuncia lo hace con toda su buena fe, lo hace con todo el ánimo de colaborar con la justicia. Y claro, desde el momento en que ve que en lugar de que le vayan a preguntar al otro si lo que hizo es, o sea, si el contenido de la denuncia es verdadero o falso, pues lo único que hacen es preguntarle a él. Entonces, y eso es muchas veces lo que el denunciante ético teme, que al fin y al cabo de denunciante pase a ser denunciado. Entonces, eso también es un tema muy interesante a evaluar, porque precisamente del análisis que se haga de la información se podrá tener pues las directrices necesarias como para iniciar una investigación profunda. Mientras no se tenga eso y simplemente se tenga un efecto rebote o un efecto boomerang, lo único que van a hacer es espantar al denunciante, que como lo hemos visto, o sea, muchas veces no denuncia porque en ciertas maneras dicen, pues no va a pasar nada. ¿Sí? O sea, si ustedes lo ven, según las estadísticas, ¿no? 35% dice, pues no, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Entonces, ese es un problema. Otros dicen, o sea, no denuncian, un 19% dicen no denuncian porque no saben dónde hacerlo, y es bastante. Entonces, y luego, las consecuencias, evidentemente. Entonces, todos estos temas deben ser tratados de manera a ir cada vez más afinando
los procedimientos para que el denunciante ético pueda tener pues toda esa libertad y seguridad de que su testimonio, evidentemente objetivo, claro, y sin ningún tipo de dudas, pueda llegar de mejor manera a las autoridades. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, continúan las preguntas, tenemos todavía unos minutitos. Bueno, Pedro Vélez nos dice, ¿qué consecuencias puede acarrear la presentación de una denuncia de mala fe? Bueno, yo pienso que lo primero es una contradenuncia por difamación. O sea, yo creo que es lo principal y me parece que sería lo apropiado, porque el denunciante ético es un denunciante que, como hemos visto, actúa por altruismo, por buena fe, en la defensa de valores éticos y morales, en la defensa de un bien jurídico, ¿no? Entonces, evidentemente, desde el momento en que él actúa ya por venganza, por revancha, por cualquier tipo de motivación subalterna, evidentemente lo único que tendría que hacerse merecedor es a una denuncia, ¿no? A una denuncia penal. Pero verán, eso me parece que hay que dejarlo bastante claro. ¿Por qué? Porque eso permite también separar, digamos, lo bueno de lo malo, ¿no? O sea, el denunciante ético lo hará en la medida en que le demos esa posición, ese estatus, ¿no?, de nobleza, ¿no? Y separarlo totalmente de aquellos, evidentemente, que hacen únicamente denuncias por hacerlas o por, como hemos dicho, motivos subalternos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, también nos dice el señor Eduardo Paredes Motillo, comenta, ¿no? Es importante que las entidades públicas tengan protocolos para hacer denuncias e intervención ante una denuncia y que se verifiquen in situ los supuestos denunciados. Saludos al doctor Jaico y bueno, también me mandan por ahí unos saludos. Muchas gracias por Muchas gracias, muy amable. Sí, son muy amables con sus comentarios. También el señor Wilber Tito, agradezco la oportunidad de poder participar. Felicitaciones al colega Jorge Smith, al doctor Jaico por su invaluable aporte. Y bueno, y también nos saluda por los esfuerzos de mostrar una imagen positiva de los centros juveniles. Y sobre aquello quería destacar lo siguiente, es que el Programa Nacional de Centros Juveniles está conformado por colaboradores muy profesionales, gente que tiene mucha experiencia y que realmente debe ser más visibilizada porque hacen un trabajo de campo realmente invaluable, muy invaluable. Están ahí en el día a día porque son románticos y apasionados de las segundas oportunidades, de que nuestros jóvenes, los jóvenes y los adolescentes que en algún momento han tenido digamos, un error, han cometido algún error o tienen un problema con la ley penal, ellos son merecedores de una segunda oportunidad y gracias a los equipos técnicos que hoy día nos están escuchando y se están nutriendo y son partícipes de esta conferencia, doctor Jaico, gracias a ellos muchas vidas cambian. Ellos son fuente de inspiración para muchos jóvenes en todo el territorio nacional, quienes cuentan cómo ha cambiado sus vidas gracias a sus educadores, gracias a sus psicólogos, a los trabajadores sociales, a los directores de los centros, porque han sido fuente de inspiración y ellos han podido rehacer sus vidas, no solamente a través del deporte, sino a través del arte, de la lectura y de diferentes actividades que realizan en los centros juveniles. Y es gracias a los trabajadores y a los equipos técnicos que se fortalece día a día en la imagen del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quienes agradezco no solamente por su participación, sino felicito desde acá y gracias a la oportunidad que me brindan de poder reconocer el gran trabajo que realizan por nuestra sociedad, por nuestro país, y es justamente lo que nos une el día de hoy, esta noche, poder trabajar en pro de un país mejor, un país transparente, con una gestión limpia, llena de honestidad y llena de valores, ¿no? Por eso participan y nos hacen llegar diferentes preguntas, realmente son innumerables, nos hablan del acoso, sobre los funcionarios, sobre distintos temas que realmente han sido respondidos en la conferencia que usted ha dictado, doctor Jaico. Yo estoy muy agradecida, quiero darle el agradecimiento desde el Programa Nacional de Centros Juveniles, quien ha organizado junto con IOSET Veritas y EUS 360, quienes nos permiten este espacio de diálogo para promover actividades académicas y también para promover investigación.
quiero saludarlo y felicitarlo por la cátedra que nos ha dado el día de hoy. Sus aportes son muy valiosos. Sé que desde este pequeño espacio nosotros vamos a seguir trabajando en pro de un país mejor, un país de transparencia, con una gestión limpia y honesta. Quiero agradecerle. También quiero agradecer siempre a los aportes valiosos que realiza el señor Jorge Smith, psicólogo de profesión, que siempre es muy acertado, muy gentil, por compartir su conocimiento. Quiero agradecer también a cada uno de mis compañeros del Programa Nacional de Centros Juveniles, quienes han participado el día de hoy, y no dejar de agradecer a IUS 360, quienes organizan estos eventos académicos y los difunden, y también están ayudando y contribuyendo a visibilizar la imagen del Programa Nacional de Centros Juveniles. Y también hace un momento quedó en el aire el tema de la revista institucional. La revista institucional Dentro Afuera ha sido creada para promover y para dar a conocer a la opinión pública el trabajo que se realiza desde los centros juveniles, las historias de cambio, y como decía hace un momento, las historias de que sí existe una segunda oportunidad para cambiar. Todas las personas tenemos derecho a esa segunda oportunidad. El fin de semana justamente hablaba con jóvenes que estaban en la selva gracias a la conexión que me hicieron el director del SOA Iquitos y otro colaborador muy importante, ya lo van a ver en la revista, sobre jóvenes que cuentan sobre su experiencia de vida y que siempre mencionan la inspiración que han tenido por parte de los equipos técnicos de los centros juveniles. Acá siguen los agradecimientos a usted, doctor Jaiko, por la participación. Muchas gracias a usted, doctor Jaiko. Saludos a la distancia desde la ciudad de Huancayo. También este es de Augusto Nilo Refugio Reynoso. Muchas gracias, Augusto, por los saludos. También Liliana Salvatierra también se está conectando desde la ciudad de Huancayo. Dice, muchas gracias, señor Jaiko, muy interesante. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo que lleva a cabo estas actividades. Saludos desde Huancayo. Muchas gracias, Liliana. También nos dice acá Juan Carlos Benavente, felicitaciones a los expositores, al señor Jaiko y a los organizadores del evento. Pregunta, ¿las denuncias por corrupción tienen o pueden ser procesadas por el oficial de cumplimiento quien otorga las medidas de protección y en caso se advierta indicios, recién es comunicada a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos y Disciplinarios, entre otras? Sí. Bueno, todos estos comentarios han sido absueltos hace un momento por el doctor Jaiko. No quiero dejar de leer, si les robo unos minutitos, porque realmente son también comentarios y preguntas llenas de aprecio, cariño y que saludan esta labor académica y la participación de usted, señor Jaiko. Bueno, acá también nos dice, tenemos un tiempito para unas 2 preguntitas más, ¿no? Emerson Altamirano Velázquez nos dice, el joven requiere un principio de resocialización. Una pregunta más, nos dice, ¿qué garantía se ofrece al denunciante ético? Nuevamente, es un tema muy preocupante, porque todos realmente quisieran denunciar algunos actos ilícitos que consideran, pero el temor, si soy un trabajador, tendría miedo a que me despidan, posiblemente. Entonces, ¿qué garantía existe? ¿Cómo me puedo defender siendo un trabajador y quiero denunciar un acto ilícito de la administración? Miren, la pregunta es muy interesante, porque uno de los puntos débiles precisamente en todo el procedimiento es cómo proteger al denunciante. ¿Por qué? Porque el denunciante lo primero que va a sufrir cuando ya hay estos indicios y por ahí comienzan a ver que él puede ser quien haga sonar el silbato, ¿no? De la señal de alarma, lo primero que va a recibir es acoso. Va a sufrir acoso en el trabajo, ¿no? Y es mobbing, el clásico mobbing, ¿no? O esas actitudes en las que, por ejemplo, lo mandan al archivo, ¿no? Ahí ya nadie lo ve, ¿no? Para molestarlo, para aburrirlo y para que al final diga, pues aquí me voy, no, mejor me voy porque aquí ya no me quieren, o sea, me pueden incluso agredir. Entonces, verán, eso es un tema, ¿eh? El acoso puede ser una realidad. También hay la denuncia por difamación, porque evidentemente él hace la denuncia. Para él también puede haber una denuncia por difamación, ¿no? La intimidación, las amenazas, pero ahí viene también algo muy, muy concreto, que es
el despido injustificado. En ese momento, el trabajador, una vez que denunció, inmediatamente despido injustificado, porque no se le renueva la confianza, ¿verán? Y eso lleva ¿a qué? A la carrera profesional truncada. Y eso evidentemente todo denunciante tiene que verlo primero, ¿no? Es algo que le da miedo porque tiene su trabajo, es su sustento para su familia, y también tiene una carrera profesional que proteger. Pero verán, incluso ahí, imagínense si él sale del trabajo, ¿qué certificado de trabajo va a tener de la empresa donde salió? ¿Ustedes creen que le van a dar un trabajo, un certificado de trabajo bueno, resaltando sus cualidades éticas, morales? Yo dudo mucho. Y es un caso de jurisprudencia, y en ese sentido, por eso en el Perú estamos avanzando todavía, porque ya en algunos países hay jurisprudencia con respecto al certificado de trabajo, por ejemplo, que no puede tener toda esta codificación en la cual entre empleadores saben bien que no es, pues, para ellos, evidentemente, un buen trabajador, ¿no? Esos códigos que se hacen en los certificados de trabajo y que el otro lee, pues dicen, mejor no lo contrato, ¿no? O sea, y eso es, pues, este tipo de amenazas que tiene el denunciante ético. Entonces, si tenemos todos esos problemas, precisamente eso nos debe llevar a tener un procedimiento de denuncias mucho más concreto, mucho más práctico y sobre todo mucho más seguro. Yo creo que aquí la idea es precisamente de denunciarlo y utilizar por el momento las vías externas que tengamos, porque eso es precisamente lo que se tiene que hacer. Existen vías externas, hacerlos sin que pues la estabilidad laboral se vea en peligro o también la integridad física, ¿no? Se vea en peligro. Es importante entonces hacer todas estas denuncias, pero en el deseo, sobre todo ese es de lege ferenda, como se diría, de que tengamos una legislación que de verdad asegure ese proceso de denuncia de actos ilícitos, tal y como lo han hecho pues otros países donde ya es una realidad. Es una realidad. Los procedimientos de denuncias éticas en el mundo se han ido perfeccionando, ¿no? Tanto así que por ejemplo, la Unión Europea tiene una oficina europea de lucha antifraude, imagínense, o sea, una oficina especialmente instaurada para recibir esas denuncias y sobre todo proteger al denunciante de actos ilícitos. Creo que en el Perú estamos en ese camino y precisamente como lo diría la doctora Claudia Ruiz, los esfuerzos se están haciendo y eso creo que es lo que debemos ver. Vamos entonces cada vez mejorando más y protegiendo de mejor manera al denunciante de actos ilícitos en esta lucha contra la corrupción. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, solamente ya leer los últimos saludos. Guillermo Antonio Cabero López nos dice: mis saludos y agradecimiento por tan clara exposición, doctor Jaico, que va a repotenciar la intervención en el proceso socio-rehabilitador en favor de los jóvenes infractores desde los centros juveniles, ¿no? También Edwin Lescano nos dice: gracias de parte de todo el personal del SOA Lima Este, que son el servicio de orientación al adolescente, que son los... Actualmente en nuestro país tenemos 25 centros juveniles de medio abierto y es donde los jóvenes cumplen digamos, su medida socioeducativa en libertad. Y los trabajadores, los equipos técnicos de los SOA son como padres, porque funcionan como padres en libertad para estos jóvenes que los guían y los ayudan a su reinserción efectiva en la sociedad. También el señor Hugo Niño Carmona nos dice: muchas gracias, señor Jaico, por interesante e importante tema. Y bueno, y así continúan saludos desde el Centro Juvenil de Lima. Muchas felicitaciones por el señor Lorenzo Pablo Leo Mendoza. Gracias a usted, Lorenzo, por estar participando el día de hoy. También Nelly Fabiola Medrano dice: muchas gracias, doctor Jaico, por grandes aportes. Al igual Claudia Smat, quien también nos habla desde SOANCON. Felicidades, interesante aprender cosas buenas. Saludos a los tres y muchas bendiciones. Muchas gracias, Claudia, mi tocaya. Bueno, también nos saluda Jorge Ataucuri, que también es especialista de Voz Internación, nos manda muchos saludos y su agradecimiento. Dice: estimado doctor Jaico, ¿de qué manera el periodismo de investigación combate la corrupción?
¿Es cierto ello? ¿Está de acuerdo con ello? Entonces, énfasis Jorge Takuri, ¿no? Sí, muy buena la pregunta. Y me parece que sí, el periodismo de investigación, ¿ah? Recalquemos eso, periodismo de investigación es lo mejor que podemos tener en la lucha contra la corrupción. Es un aliado indiscutible y que permite precisamente que casos que para nosotros los ciudadanos pasarían desapercibidos, para ellos no, porque van detrás de la información y buscan de verdad el fondo de todas estas cosas. Es importante porque al fin y al cabo los insumos de esta investigación van a ser pues los que van a utilizar los fiscales en sus acusaciones, lo cual me parece muy bien. Pero precisamente hagamos la diferencia, ¿no? Periodismo de investigación, aquel que es un periodismo serio, objetivo, que va paso a paso y que evidentemente no se deja llevar más por el escándalo, sino por las pruebas fehacientes que pueda aportar de su investigación. Muchas gracias. Así es, el periodismo de investigación, como usted lo decía, y también Jorge, bueno, nos dice acá, estimado doctor Jaico, gracias por su buena aportación para combatir la corrupción. O sea, nuestros colaboradores están tomando nota y están muy interesados y seguramente van a poder revisar todo el marco normativo vigente, cuál es el marco normativo nacional que nosotros tenemos, para desde ya empezar los primeros pasos, porque son grandes los aportes que se está haciendo desde el Estado, y también seguramente se va a promover un sistema de garantías para el denunciante ético. Caroline Cárdenas también nos dice felicitaciones y agradecimiento para los expositores, muchas gracias, lo han hecho increíble. Bueno, también Nelly Medrano nos saluda desde el Centro Juvenil de Medio Abierto del Cañete, también se hacen presentes con muchas bendiciones. Carlos Alejos también, excelente disertación, muchas gracias. Saludos desde Cañete nuevamente, gracias por la exposición. Y así cada uno nos dice muchas gracias. También Alejandro Carmona Saavedra, saludos desde el Centro Juvenil de Medio Abierto de Sullana, Piura. Muchas gracias por la exposición. Y con ello culminamos la noche de hoy, no sin antes darle las gracias, doctor Jaico, por tan excelente disertación. Nos vamos, todo el personal del Programa Nacional de Centros Juveniles, nos vamos muy nutridos con tan interesante tema, que seguramente vamos a continuar investigando. Muchas gracias por los aportes, muchas gracias, como decía hace un momento, por la participación de mis compañeros y también de público en general que se ha sumado a esta noche. Muchas gracias, Jorge Smith, por tus aportes. Siempre eres querido ya en el Programa Nacional de Centros Juveniles, ya eres parte de nuestra familia. Y también usted, doctor Jaico, muchas gracias. Muchas gracias. Les hago llegar el saludo desde la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles, quien permite este espacio, y siempre el mayor agradecimiento a Ius Veritas y a Ius 360 por la organización del evento. Y también quisiera aprovechar para invitarlos a las a las próximas conferencias que se van a dictar y que seguramente las vamos a estar promoviendo a través del portal del PRONACEF y también a través del portal de Ius 360, quienes han hecho una magnífica unión para promover estos espacios de disertación, de compartir conocimientos. Y quisiéramos sus palabras finales, doctor Jaico. Bien, muchas gracias antes que nada. Muchas gracias, doctora Claudia Ruiz. Muchas gracias a la institución que demuestra con esto una apertura y sobre todo un deseo de siempre nutrirse de elementos muy importantes como este y que evidentemente forman parte de la formación también intelectual de todos y cada uno de nosotros. Yo gustoso de participar con ustedes y pues a sus órdenes cuando me quieran invitar. Yo les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo y gracias por haber participado con nosotros esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaico, muchas gracias, doctor Jorge Smith. Bueno, solamente una pequeña aclaración nos dicen por acá. Jorge, bueno, hace un rato sobre la pregunta de investigación fue formulada por la señora Edith Guerrero de PRONACEF, que nos hace la aclaración. También la señora Vilma Casani
nos brinda el agradecimiento por los aportes. También está el señor Emerson Altamirano. Disculpen ustedes que prolongue más el tiempo, pero no quería dejar de agradecer a todas las personas que contribuyen con nosotros, y sé que de repente por el tiempo no he podido leer todos los comentarios y agradecimientos de mis compañeros y también público en general que se ha sumado a esta noche de conocimiento, de compartir, de poder nutrirnos más. Bueno, y con ello finalizamos. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente, doctor Carlos Jaico. El día de hoy nos vamos muy contentos y justamente, y esto es muy interesante, justamente compartir en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de pandemia, que realmente estamos separados físicamente, pero que gracias a la tecnología estamos unidos con todos ustedes, señores colaboradores del Programa Nacional de Centros Juveniles. Gracias por esta ventana, por este espacio que nos brinda IUS 360 para poder compartir con todos a lo largo del territorio nacional. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Muchas gracias, buenas noches. Carlos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.